Quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Amós, capítulo 9, del versículo 11 al versículo 12. Son los dos primeros versículos de la promesa que el Señor nos ha dado para este año. Sabemos todos que estamos en el año de la restauración y que esta restauración se va a desarrollar en todas las áreas de nuestro ser. Los seres humanos fuimos creados por Dios de la siguiente manera: somos espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, en nosotros ha de evidenciarse una restauración espiritual, una restauración en nuestra alma que tiene que ver con nuestra psiquis, es decir, con la mente, con nuestra voluntad, con nuestras emociones, pero también una restauración y una sanidad en nuestro soma. Soma es decir, cuerpo. La Biblia declara que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados de todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Así que sabemos que el Señor en este año va a operar una restauración integral en el nombre de Jesús. Amós capítulo 9, versículos del 11 al 12. Si ya lo tiene, por favor, diga fuerte amén. Ahora, como yo estaba hablando, no lo busqué, ya lo tengo acá. Quiero pedirle el favor a Audiovisuales que proyecte la nueva traducción viviente, porque es la traducción que tenemos aquí en el auditorio, en el templo, para que todos podamos tener presente la promesa del Señor. Dice Amós capítulo 9, versículos del 11 al 12, y leemos con la autoridad y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Lea fuerte conmigo, si tiene la posibilidad de leerlo en la versión que está proyectada en el video BIM. Vamos a leer a una sola voz el versículo 12. ¿Qué dice la Biblia? Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. Diga conmigo: el Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. En el mes de enero tuvimos la oportunidad de estudiar el contexto político, el contexto social, el contexto espiritual en el que se encontraba el reino de Israel para el tiempo del rey Jeroboam II, que es cuando el profeta Amós, siendo del reino del sur, es decir, de Judá, es enviado al reino del norte para confrontar al pueblo de Israel con respecto a la manera en la que estaban viviendo. Ya todos lo hemos estudiado durante las últimas semanas. El pueblo de Israel estaba viviendo o estaba practicando la injusticia, estaba practicando el pecado. Dentro de los pecados que el Señor condena en la nación de Israel, en el reino del norte, estaba la idolatría. Adoraban dioses falsos, dioses paganos. Había entre ellos inmoralidad sexual, y además de eso había claramente amor al dinero. Eran las tres problemáticas, y obviamente con la injusticia, las problemáticas más latentes en el pueblo de Israel. Luego de haber estudiado el contexto que les acabo de comentar con respecto a la nación de Israel, cómo Dios envía al profeta Amós para llevar un mensaje al pueblo de Israel y a las naciones vecinas, podemos entonces en esta mañana iniciar un estudio más detallado del propósito de la promesa de restauración y su significado en la vida particular de cada uno de nosotros. Porque cuando lo leemos, pues realmente ahí se menciona es a quién. Se menciona a David,
se menciona a Israel. ¿A quién más se menciona? Se menciona a Edom. Y ahorita les voy a explicar quién es Edom o quiénes son los edomitas. Y las naciones que el Señor ha llamado para ser suyas. Voy a leer una vez más el versículo 11 y el versículo 12. Dice: en aquel día restauraré la casa caída de ¿quién? De David. Repararé sus muros dañados. De las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Y mire, menciona a Israel, es decir, a Jacob y los descendientes de Jacob, que son la nación de Israel. Israel poseerá lo que quede de Edom. Pregunta: ¿quién es Edom? ¿O qué es Edom? Edom es eh, podríamos decirlo como un segundo nombre o un apodo eh, de Esaú, el hermano de Jacob. Usted recuerda que Esaú, el nombre Esaú significa ¿cómo? ¿Qué significa? ¿Sí lo saben? Esaú, el hermano de Jacob, era un hombre que era desde que nació era un niño muy velludo, tenía mucho pelo, entonces Esaú significa peludo. Y el nombre de Edom lo recibe también porque dice la Biblia, nos describe que su pelo era de color rojo y Edom significa rojo. Entonces, cuando se está hablando de Edom, recordemos que en la palabra del Señor, Dios promete a Isaac que sus dos hijos, de cada uno de ellos haría grandes pueblos. Entonces aquí cuando dice Israel, se está refiriendo a Jacob, que luego el Señor le cambia el nombre a Israel, y cuando está hablando de Edom, está hablando de los descendientes de Esaú. ¿Bien? Pero la promesa no queda ahí. Resulta que acá dice: Israel poseerá lo que quede de ¿qué? De Edom, y todas las naciones que he llamado para que sean ¿qué? Que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Entonces, antes de reflexionar en torno a la aplicación de esta promesa en la vida personal, es importante considerar algunos aspectos que veremos a continuación. La promesa de restauración se efectúa posterior a un proceso de juicio en el que Dios permite que su pueblo sea zarandeado con el fin de llevarlo a un verdadero arrepentimiento y a una verdadera adoración. A veces nosotros tenemos en poco las situaciones difíciles que enfrentamos, y muchas veces simplemente es un proceso, un trato de Dios con nosotros para conducirnos al arrepentimiento. Recuerde usted que al estudiar el libro de los profetas, todos los profetas mayores y menores, usted siempre va a encontrar una dinámica en la profecía de estos profetas. Lo primero que hacían los profetas era confrontar al pueblo con el pecado. Luego de confrontarlo, lo invitaba y lo instaba al arrepentimiento. Y como producto del arrepentimiento vendría un proceso de restauración. Obviamente, para que el pueblo entrara en una actitud de arrepentimiento, Dios tuvo que usar otras naciones para poner por un instante en aprietos a su pueblo y que su pueblo se rindiera delante del Señor. Por eso vemos como los asirios vienen en un momento específico de la historia de Judá, vienen a tomar posesión de sus territorios. Vemos como los babilonios entran al reino del norte y también hacen su trabajo. Vemos a lo largo de la historia del pueblo del Señor cómo Dios usa naciones extranjeras para procesar a su pueblo, porque necesita ponerlo en cintura. Y de esta manera yo entiendo que si Dios ha dicho que ha llegado el tiempo de la restauración, es porque Dios ya ha venido tratando con cada uno de nosotros. Yo sé que la palabra juicio en esta época no está muy de moda, pero cuando el Señor Jesús estaba leyendo el libro del profeta Isaías, hablando acerca de sí mismo, Él dijo: por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿para qué? Para dar libertad a los oprimidos, para soltar las cadenas de los que están en las cárceles,
para traer libertad, para que los ciegos puedan ver, para que los sordos puedan oír. Pero hay algo bien interesante, dice, para predicar el año del favor del Señor y el día del juicio eterno. Siempre antes de un proceso de restauración, Dios ha instado a su pueblo al arrepentimiento y ha tratado con sus corazones. Mientras estaba preparando este mensaje, observaba lo que pasó con el pueblo de Israel desde sus orígenes, observaba la obra de Cristo. Jesucristo es el cumplimiento de esta promesa en la que el Señor le dice al pueblo de Israel: restauraré la casa de David. Porque Él es ese descendiente que es rey por siempre y para siempre y sumo sacerdote. Pero ¿recuerda usted qué pasó con la muerte de Jesucristo? Cuando vino a morir para restaurar y para hacer un nuevo pacto, vino un juicio. En ese entonces, ¿quiénes fueron juzgados? ¿Usted lo sabe? Cuando Jesucristo viene a morir en la cruz, vence la muerte, se produjo un juicio para Satanás y los ángeles caídos, los cuales han de ser arrojados al lago de fuego y azufre. Vino un juicio. Pero hoy no nos vamos a detener para hablar de este tema. Simplemente quiero traer la colación para que usted y yo entendamos que si estamos en un tiempo de restauración es porque Dios ya viene trabajando con nuestros corazones, con ciertos hábitos y conductas que no nos permiten avanzar, con situaciones con las que tenemos que cortar, con situaciones que debemos entregar al Señor, situaciones de las cuales o acciones de las cuales nos debemos arrepentir. Y arrepentimiento significa sentir tristeza por el pecado, cambiar nuestra manera de pensar con respecto a ese pecado. Porque mientras nosotros no entendemos que el pecado nos destruye, entonces nos sucede lo que le sucedió a Adán y Eva mientras estaban en el huerto. Vieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal como algo codiciable. Porque la perspectiva de ellos frente a una norma que el Señor les había dado con respecto a este árbol había cambiado en sus corazones. Lo vieron deseable, lo vieron codiciable. Nuestra actitud, nuestro pensamiento con respecto al pecado tiene que cambiar. El arrepentimiento significa tener tristeza, sentir tristeza, dolor por el pecado, significa cambiar nuestra manera de pensar con respecto al pecado y significa cambiar nuestra dirección con respecto a nuestra manera de vivir. Entonces la promesa de restauración se efectúa posterior a un proceso de juicio en el que el Señor permite que su pueblo sea, ya lo había dicho antes, sea zarandeado con el fin de llevarlo a un verdadero arrepentimiento y a una verdadera adoración. Hay algo bien interesante que dice al comienzo, dice en aquel día. En aquel día quiere decir que Dios está hablando de un tiempo futuro. Dice luego, restauraré la casa caída de David. Dios mismo se compromete a realizar esta tarea. Es decir, no es una tarea hecha por manos humanas, es una tarea hecha por las manos de Dios. Dice, restauraré. ¿Quién va a restaurar? Dios. Repararé. ¿Quién va a reparar? Reedificaré. ¿Quién reedificará? El Señor. Lo que sucede es que este proceso viene como consecuencia a un verdadero o de un verdadero arrepentimiento. Esta promesa de restauración está ligada con una promesa que Dios mucho tiempo atrás había dado a David. Quiero que vaya conmigo por un momento al segundo libro de Samuel, capítulo 7, del versículo 8 al 16, y vamos a ver cómo Dios hace un pacto con David y hace una promesa a David, y esta promesa de restauración, que no es dada solamente a David, sino al pueblo de Israel,
sí es el cumplimiento de algo que Dios había declarado sobre la vida de David. ¿Ya lo tenemos? Segundo libro de Samuel, capítulo 7, de versículo 8 al versículo 16. ¿Ya lo tenemos? Vamos a esperar un segundito entonces a que lo terminemos de encontrar. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos del 8 al 16. Audiovisuales, me colabora por favor con la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Ya lo tenemos? ¿Audiovisuales no lo tiene? Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 8 al 16. Vamos a leer solamente la parte específica en la que se relata esta promesa y más adelante leemos todo el pacto. Dice, ahora ve y dile a mi siervo David. Esta es una instrucción que Dios le da a un profeta llamado Natán para que visite al rey David y le diga lo siguiente. Esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel. Y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti. Es interesante porque en el corazón de David había el deseo de construirle casa a Dios. Y el Señor le dice, mira, mientras me he manifestado a ustedes, siempre he vivido en carpas y yo nunca les he reclamado que me construyan casa. Quiero decirte, David, que yo haré casa para ti. Más adelante vamos a entender este concepto con respecto a nosotros mismos. Pero vamos a seguir la lectura. Dice, íbamos en el versículo número 11. Dice, además el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor, como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Un propósito muy especial tiene el Señor con la Iglesia Cristiana del Norte. Para nadie es un secreto que a lo largo de la historia de la humanidad han surgido pueblos y naciones, pero también han desaparecido. Han surgido dentro del pueblo del Señor en esta dispensación iglesias, congregaciones locales que luego de una situación difícil han desaparecido. Pero con la Iglesia Cristiana del Norte ha ocurrido algo muy similar de lo que ocurría y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia con el pueblo del Señor, es que siempre queda un remanente con el que el Señor empieza un proceso de restauración y vuelve a levantar a su pueblo y le devuelve su gloria
anterior. Miren, aquí hay algo muy tremendo que Dios está haciendo. Algo que no podemos interpretar simplemente desde el punto de vista humano. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene algo especial reservado para cada uno de ustedes. Acá dice: yo soy el que te voy a construir casa y haré de ti una familia ¿de qué? De reyes. Esta promesa de restauración está ligada con una promesa que Dios mucho tiempo atrás había dado a David, que fue la que acabamos de leer, cuando Dios declaró que él le haría casa a David, una dinastía de reyes, y que uno de sus descendientes sería quien le edificaría casa y templo. Este descendiente de David sería rey para siempre. Dijo Dios además acerca de ese rey: seré su padre y él será. Pregunto, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿De Salomón? De Jesucristo. De Jesucristo. Porque es de Jesucristo, usted lo puede leer en Hebreos, que Dios dice, citando esta promesa: yo seré su padre y él será mi hijo. Dijo el Padre, dijo Dios acerca de su hijo: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cuando aquí el Señor le estaba hablando a David a través del profeta Natán, ya estaba anunciando la venida de el Mesías, pero no solamente como Mesías, sino como sumo sacerdote y como rey para siempre. Esta promesa involucra a Israel, que son los descendientes de Jacob, involucra a los descendientes de Esaú, que es Edom, y todas las naciones que Dios ha llamado para ser suyas. En Jesucristo vemos el cumplimiento de esta promesa. Jesucristo es del linaje de David, es rey por siempre y para siempre, quien vino a restaurar la casa de David, vino a restaurar su reino, vino a construir casa, vino a construir templo, vino a restaurar la adoración, vino a restaurar la relación con el Padre, una relación sin velos ni obstáculos, al igual que el tabernáculo de David. Más adelante vamos a estudiar algunas características del tabernáculo de David, pero para ir entrando en algunos detalles, a diferencia del tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón y el que más adelante reconstruye Zorobabel, el tabernáculo de David o la casa de David, la carpa de David, tenía una característica, y es que simplemente fue un lugar en el que pusieron el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, y los sacerdotes podían entrar con libertad para adorar el nombre del Señor, y era una adoración y una ofrenda continua que se levantaba, como la que Dios establece por medio del nuevo pacto a través de Jesucristo. Ya no hay ningún velo que nos impida entrar al lugar santísimo, ya no hay ningún impedimento para que entremos ante su presencia. El salmista decía: ¿quién entrará? ¿Quién subirá al monte de Sión? El de manos limpias. Era el único requisito para que los sacerdotes pudieran entrar al tabernáculo de David, que fue puesto en el monte Sión. El único requisito era entrar con sus manos limpias, es decir, con un corazón puro. Vamos por un momento al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 13 al 19. Le estoy poniendo en contexto porque hoy solamente vamos a tocar 2 puntos con respecto a esta promesa. En Hechos vemos el cumplimiento, o vemos cómo la iglesia primitiva, los apóstoles, ven en la iglesia el cumplimiento de la promesa que Dios dio a Abraham cuando dijo, a David y al pueblo de Israel, cuando les da esta promesa de que en aquel día restauraría la casa de David y repararía sus muros dañados. Promesa que el Señor dio en el libro de Amós, capítulo 9, versículos del 11 al 15. Si ya lo tiene conmigo, por favor diga bien fuerte amén. Hechos 15, del verso 13 al 19. Para ponerlo en contexto, este es el primer concilio realizado en Jerusalén por los apóstoles
aquí ha ocurrido algo interesante. Judíos se han convertido, gentiles se han convertido al evangelio, y es una de las primeras ocasiones en las que la iglesia tiene que reunirse para ponerse de acuerdo no solamente entre ellos, sino también con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tomar una decisión con respecto a qué debían hacer con los nuevos convertidos en la iglesia. Dice el versículo 13: cuando terminaron, Santiago, que es el mismo Jacobo, se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y las restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión, entonces, es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Judíos estaban tratando de judaizar el cristianismo, poniendo normas que ni siquiera ellos mismos habían podido cumplir. Y en este caso, la iglesia se pone de acuerdo y llegan a una conclusión. Hacen unas cartas, las envían a la iglesia y les dicen en el versículo 28: pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 17 dice: para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, los que he llamado a ser míos. Aquí está hablando acerca de usted y acerca de mí. Está hablando acerca de nosotros, a menos de que alguno de ustedes sea judío. Entonces, nosotros somos ese pueblo que era gentil, pero que por medio de la obra de Cristo, por medio de la restauración de ese tabernáculo, de esa caída de David, ahora somos parte del pueblo del Señor. Amén. Tú y yo somos ese templo. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la casa. Recuerde bien, en aquel día restauraré la casa caída de David. Dice la palabra del Señor que ahora nuestro cuerpo es templo de Dios. Ahora somos nosotros el templo del Espíritu Santo, donde mora la presencia de Dios. En el tiempo de David, y por un lapso de 45 años, usaron un tabernáculo hecho con telas, una carpa. Pero ahora somos usted y yo la carpa en donde la presencia de Dios debe habitar. Por eso necesitamos usted y yo ser restaurados, porque necesitamos estar bien para que la presencia pueda habitar en su plenitud en nosotros y seamos llenos del poder de Dios. Ahora, el Espíritu Santo lo recibimos por medio de la fe. Usted y yo necesitamos creer en Jesucristo, y por medio de la fe en Jesucristo recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos en este lugar son casa, son templo, son tabernáculo de la presencia de Dios? Amén. El propósito de esta casa es que el Espíritu de Dios pueda habitar en ella. De lo contrario, sería otra casa más. Lo que marcará claramente la diferencia en tu vida y en mi vida es que la presencia de Dios habite en nosotros. De lo contrario, viviremos una vida vacía que intentaremos llenar a nuestra manera
y con nuestros propios esfuerzos infructuosos. Alguien en esta mañana, sin necesidad que me responda, siente que en algún momento de su vida ha tratado de llenar su corazón con cosas que hasta el día de hoy no han podido llenarlo. Nos pasa a todos. Todos hemos intentado llenar nuestras vidas a través de todo lo que este mundo nos ofrece, a través de las riquezas, a través de las relaciones, pero ese vacío que hay en nosotros fue diseñado exclusivamente para que la presencia de Dios habite dentro de nosotros. Así que ahora sí vamos a tocar los dos puntos que vamos a abordar en esta mañana para poder encontrarle alguna aplicación o la aplicación de esta promesa del Señor a nuestras vidas. El primer punto se titula Cuando sucede a mi manera. Cuando sucede a mi manera. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 al 10. Y vamos a ver cómo fue el origen de ese tabernáculo de David. ¿Dónde surgió el origen de la carpa, de la choza de David? Y esto sucedió luego de que David es proclamado rey de todo Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra del Señor: Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones: derrama de tu fuego, sobrenatural derrama. Y danzaban y decían: libre para correr, libre para danzar. Y tocaban instrumentos musicales: liras, arpas, panderetas, castañuelas, címbalos. Tocaban la guitarra eléctrica, tocaban la batería, tocaban el piano. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron. Todo iba bien hasta que los bueyes tropezaron. Aparentemente todo iba bien. Y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa. Cuando la Biblia dice se encendió el enojo, es porque viene juicio. La Biblia declara acerca de Dios que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando dice lento para la ira, no quiere decir que no muestra su ira, sino que es paciente. Paciente con una paciencia que se traduce como paciencia paciente. Una paciencia que se extiende en el tiempo, y el Señor la extiende en el tiempo hasta que dice: hasta aquí. Vamos a seguir leyendo. Dice la Biblia: entonces, versículo 7, se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom en Gad. Ahí debió haber comenzado
David, por preguntarse, ¿cómo? Miren la pregunta. ¿Cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? En este caso la pregunta se la hizo luego de que ya Usa había muerto, pero era la pregunta que debía hacerse antes de iniciar toda esta logística que había desarrollado. David entendía que el pueblo pertenecía a Dios y que era él quien debía guiarlo. Por lo tanto, David comprende la necesidad de tener el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios con ellos. Ahora, ¿estaba mal traer el arca del pacto? ¿El Señor se los llevó o se quedaron dormidos? ¿Estaba mal que se trajera el arca del pacto? Voy a preguntar otra vez. ¿Estaba mal que se trajera el arca del pacto? No, era necesario. Sin embargo, no se trataba de tener simplemente el arca, sino de que ella estuviera de acuerdo con los parámetros que Dios había establecido desde el principio. Es que no es simplemente que tú vengas a la iglesia. No se trata simplemente de que seamos cristianos de nombre. Se trata de que realmente nuestra vida sea un templo preparado para que la presencia de Dios permanezca ahí. No se trata simplemente de tener el buen deseo. Se trata de hacer las cosas a la manera de Dios. Pero en este caso el primer punto se llama cuando sucede a mi manera. David pretendía restaurar la adoración a Dios, pero su primer intento fue dirigido de acuerdo a sus propios criterios. Es cuando usted y yo queremos tener una relación con Dios a nuestra manera. Frases como, no te preocupes, yo puedo orar a Dios en cualquier lugar. Son verdades de ir a la iglesia, la presencia de Dios va conmigo a donde quiera que vaya. Y usamos frases que son verdades para justificar una acción que va en contravía a algo que Dios ha determinado cuando dijo no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, por ejemplo. O pretender tener una relación con Dios sin tener un tiempo de oración, sin conocer su palabra. Es cuando nosotros decimos, no, yo busco a Dios a mi manera. ¿Alguno alguna vez ha hecho esa afirmación? No, yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Se la dejo ahí. Para lograr una correcta restauración, debemos ir al fundamento, debemos ir al manual, debemos ir al diseño original. En la vigilia, Yelenka nos compartía acerca de la restauración y decía cómo, y lo hemos hablado en las diferentes reuniones, de cómo la restauración tiene que ver con llevar algo a su estado ¿qué? Original. No al que tú quieres. Si David quería saber de qué forma debía ser trasladada el arca del pacto, debía consultar a quienes, a los sacerdotes, no a los militares, por muy selectos que parezcan. Pregunta en este punto, ¿a quién consultas? ¿A quién estás acudiendo? A veces acudimos a aquellos de quienes sabemos que nos darán su aprobación y nos dirán que sí. Cuando nosotros queremos hacer algo, solemos buscar a la persona que nos va a decir, así, hágale, hágale. Es que estoy cansada de mis papás. Yo estoy pensando en irme de la casa. Eso, váyase, esos cuchos ya están viejos. Eso no entienden lo que usted quiere hacer. Es que ese hombre me tiene cansada. Entonces, eso déjelo. Ese tipo no se la merece. O viceversa. Y empezamos a buscar consejo de quienes. De quienes nos van a decir que sí a lo que nosotros queremos que nos digan que sí. O sea, queremos que suceda a nuestra manera. A veces acudimos a aquellos de quienes sabemos, ya lo decía antes, que nos darán su aprobación y nos dirán que sí, sin pensar si lo estamos haciendo bien.
Simplemente yo quiero la aprobación de esa persona. Quiero que me diga, sí, hazlo. Y yo ya siento que tengo el aval para hacer lo que quiero hacer. Los jóvenes a veces buscamos o buscan a otros jóvenes que compartan sus ideas. Hombres buscan a aquellos amigos que saben que les van a decir que sí. Y las mujeres también buscan consejo en aquellos que les van a aprobar sin importar si la decisión que están a punto de tomar es correcta o no. La presencia de Dios no se transporta en una carreta nueva, así esté de moda. ¿Recuerda usted cómo fue que transportaron el arca? La subieron en una carreta nueva. David mandó a hacer un carruaje especial. No escatimó en gastos. Él dijo, lo mejor es para el Señor. Sin embargo, no era la manera en la que se transportaba el arca. La presencia de Dios no se transporta en una carreta nueva, así sea el medio de transporte que está de moda. La presencia de Dios la transportan los sacerdotes sobre sus hombros como señal de humildad y respeto. La presencia de Dios debe estar sobre ti y sobre mí. Siempre que hacemos algo para el Señor, por bonito que parezca, si carece de la aprobación de Dios, será simplemente una obra muerta. O como lo dice Pablo, puedes hablar en lenguas, puedes tener el don de profecía, puedes tener don para hacer milagros, puedes tener el don de la fe y decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá. Pero si no tienes amor y Dios es amor, solamente somos como címbalo que retiñe. Solamente estamos haciendo ruido. ¿Se acuerda cómo iban ellos? Iban cantando, derrama de tu fuego. ¿Cuántos pueden dar la vueltica? ¿Cuántos alaban al Señor? Derrama de tu fuego, anhelamos. Pero si Dios no está en el asunto, solamente estamos haciendo ruido. A veces nos incomodamos cuando somos confrontados con el pecado porque nosotros simplemente queremos seguir, derrama de tu fuego. Y el Señor está diciendo, sí, pero necesito que te purifiques, que te limpies de estas cosas. Quiero restaurarte tu vida. No, yo quiero derrama de tu fuego. Queremos llevar la presencia de Dios a nuestra manera. Los veo muy callados. Dice, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, tarde o temprano producirán muerte. La única manera de que nuestras acciones contengan una verdadera vida es que Él mismo, Dios mismo, esté en ellas. Es decir, que Dios apruebe lo que yo estoy haciendo. Pregunta, ¿Dios aprueba la manera en la que tú estás viviendo hoy? Haciendo un balance, haciendo una autoevaluación, siendo aquí sinceros, cada uno en su corazón. Como dice la Biblia, examínese cada uno a sí mismo. Dios aprueba la manera en la que tú te relacionas con Él. No me responda, por supuesto. Es una pregunta que quiero dejar ahí en su corazón, porque es posible que nosotros estemos intentando relacionarnos con Dios a nuestra manera. Señor, es el año de la restauración. Tú restaurarás la casa caída de David, pero recuerden que esa restauración es el producto de un arrepentimiento. Dios permite esos momentos de confrontación y de juicio para que nos arrepintamos, acudamos a Él y hagamos las cosas como Él quiere que se hagan. Y Él siempre quiere que las cosas se hagan bien. ¿Qué fue lo que se produjo en el corazón de David luego de que Usa murió? Sí, le dio rabia, pero ¿qué fue lo primero que le dio?
tuvo temor del Señor. El juicio, cuando hay un juicio de Dios, cuando la cosa se pone crítica, cuando nos sentimos entre la espada y la pared, entonces viene a nosotros temor del Señor. Y eso sucedió en el antiguo pacto, pero también sucede en este tiempo. Le voy a dar solamente un ejemplo para que usted sepa que sí es vigente lo que le estoy diciendo. Cuando los apóstoles iniciaron la iglesia después del día de Pentecostés, la Biblia dice que todos los creyentes tenían todo por igual, sin que los apóstoles les hubieran dicho traigan sus bienes o traigan el dinero de sus bienes para que los compartamos con los que tienen necesidad. Ellos mismos, al ser de un mismo pensar y de un mismo sentir, se pusieron de acuerdo los creyentes y dijeron: vamos a hacer todo lo posible que tenemos para que ninguno pase por un momento de necesidad, o si pasa por un momento de necesidad, los que tenemos lo vamos a apoyar. Fue una decisión que tomaron guiados por el Espíritu Santo en unanimidad, pero no fue una orden, una instrucción que le dieron los apóstoles. Sin embargo, la Biblia dice que ellos gozaban del favor de Dios y ponían todas las cosas al servicio de los demás. Pero un día, una pareja de esposos, Ananías y Zafira, venden un terreno. Y resulta que luego de que venden el terreno, ellos dicen: oiga, pero es que este terreno siempre estaba, siempre costaba, ¿no? Cuando ya tuvieron la plata en las manos, dijeron: y ahora nosotros dijimos que lo íbamos a llevar a la iglesia. ¿Qué hacemos? Y la decisión que tomaron fue la siguiente. Ellos dijeron: vamos a hacer una cosa. Cuando lleguemos a donde Pedro, le vamos a decir que el terreno no costó 200, sino que costó 100. Y entonces Ananías llega allá delante de Pedro y le dice: aquí está, vendimos el terreno. Y Pedro le dice: ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu Santo? Acto seguido, Ananías cayó muerto. No, mis hermanos, pero en este tiempo la muerte no es física, la muerte es espiritual. Es lo que decimos hoy en día, ¿no es cierto? Por supuesto que hay muerte espiritual, pero también puede haber muerte física. La Biblia dice que quienes toman indignamente la santa cena del Señor sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, dice que por eso entre nosotros pueden haber muchos débiles, muchos enfermos, y dice incluso algunos duermen. Y cuando dice incluso algunos duermen, no está diciendo que es que se quedan dormidos en el servicio, es que algunos han muerto. Entonces, cuando él ve la muerte, David ve la muerte de Usa, dice: Señor, él dice: Señor, aquí hay algo que está mal. ¿Cómo puedo entonces, Señor? Dime, Señor, no sé cómo lo puedo hacer. ¿Cómo puedo trasladar el arca para que yo pueda cuidarla? Ah, ¿saben qué pasó? Volvió en sí. Es la pregunta que se debió haber hecho al principio. Cuando este pasaje comienza, lo primero que dice es que David convocó a quienes. Capítulo 6, versículo 1. David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel. O sea, él escogió el mejor ejército. Pero es que no era con ejército, era con los sacerdotes. Y puso una carreta a disposición, pero no era en carreta, era sobre los hombros. Segundo punto, cuando sucede a la manera de Dios. Recuerde que estamos viendo cómo fue que surgió el tabernáculo de David. Porque estamos hablando de la restauración de la casa caída de David, pero si no conocemos qué era el tabernáculo de David, pues nos va a ser muy difícil entender de qué manera el Señor va a estar operando en nuestras vidas este año. Vamos entonces al mismo relato, pero desde el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 15, del versículo 1 al 29. Dice lo siguiente: David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David, o sea, en Jerusalén. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Mire cómo comienza este relato. Dice: David preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó:
Nadie, excepto los levitas, podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que le sirvan para siempre. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que él había preparado. Este es el número de los descendientes de Aarón, los sacerdotes, y de los levitas que fueron convocados. Del clan de Coat, 120, con Uriel como su jefe. Del clan de Merari, 220, con Asías como su jefe. De los descendientes de Elisafán, 200, con Semaías como su jefe. De los descendientes de Hebrón, 80, con Eliel como su jefe. De los descendientes de Uziel, 112, con Aminadab, como su jefe. Luego David mandó llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los siguientes jefes levitas: Uriel, Asaías, Joel, Alex. También llamó a Alex. Mandó llamar también ya me perdí, ¿sí ve? Me distraje. Mandó llamar a Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab. Les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas. Deben ¿qué? ¿Sí lo está leyendo conmigo? Con razón, yo sí decía, ¿será que? Yo estaba aquí concentrado y yo dije, bueno, Señor, están ahí leyendo concentrados. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Pero ya vamos por el versículo 11, 12. Ajá, vamos en el 12. ¿Ya lo tenemos? Bueno. Dice el versículo 12, les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas. ¿Deben qué? ¿Deben qué? Santificarse. En esta versión dice: deben purificarse. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como no fueron ustedes, los levitas, los que llevaban el arca la primera vez. ¿Cuál fue la primera vez? La que leímos en Samuel. Esa fue la primera vez. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios aquí. En el versículo 13, como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladar el arca de manera apropiada. Necesitamos aprender a consultar a Dios. Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Voy a emprender un proyecto. Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Voy a iniciar mi carrera profesional. Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Porque recuerde usted bien que la adoración es nuestro estilo de vida en ofrenda y sacrificio vivo a Dios. Voy a servir en un ministerio. Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Me voy a casar. Señor, ¿cómo debo hacerlo? Vamos a tener un hijo. Señor, guíanos. Vamos a tomar una decisión. Vamos a vender una propiedad. Vamos a comprar una propiedad. Señor, ¿cómo quieres que lo haga? David dijo: no consultamos a Dios para preguntarle un pequeño detallito. ¿Y cuál fue el pequeño detallito? No, es que no le preguntamos cómo se transportaba el arca. Harían en un programa que de pronto algunos de ustedes saben. ¡Ay! ¿Sí lo recuerda? Dice el Chavo del 8. Bueno, entonces dice el versículo 16: David también ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro de entre los levitas formado por cantores. Entonces ahí salió Magda, salió Valeria, salió Alex, toda esa gente. Y entonces dice:
Y músicos, Juan Andrés, Juan Manuel, para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y címbalos, de modo que los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, junto con sus hermanos levitas, Asaf, hijo de Berequías, y Etán, hijo de Cusaías, del clan de Merari. Los siguientes hombres fueron elegidos como sus ayudantes: Zacarías y Jaasiel, Semiramod, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maaseías, Matatías, Elifeleu, Micnías y los porteros de Obed-edom. Ahí usted tiene nombres para escoger los que vamos a tener hijos en los próximos meses. Usted tiene cómo guiarse, cualquiera de esos: Obed, Benaía, Maaseías, Matatías, Elifeleu, Micnías. Micnías, venga para acá. Los músicos Emán, Asaf y Etán fueron elegidos para hacer resonar los címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, ahí tiene más ideas. Uni, Eliab, Maaseías y Benaía fueron elegidos para tocar las arpas. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom, Jehiel y Asasías fueron elegidos para tocar las liras. Kenaías, el jefe de los levitas, fue seleccionado para que, por su habilidad para dirigir el coro, será Alex. Berequías y Elcana fueron elegidos para vigilar el arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, todos sacerdotes, fueron elegidos para tocar las trompetas cuando marchaban delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías también fueron elegidos para vigilar el arca. Luego de trasladar, los ancianos de Israel junto con los generales del ejército fueron a la casa de Obed-edom para trasladar el arca del pacto del Señor a Jerusalén con gran celebración. Como era evidente que Dios ayudaba a los levitas, ¿sí ve la clave acá? Como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido con un manto de lino fino, al igual que los levitas que cargaban el arca y también los cantores y Kenaías, el director del coro. En otras palabras, David, siendo rey, se puso vestiduras sacerdotales. Versículo 28. Así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de alegría, toques de cuernos de carnero y trompetas, el estrépito de cimbalos y la música de arpas y liras. Pero cuando el arca del pacto del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. Cuando se restaura la choza caída de David, bueno, en este tiempo, más bien cuando se restaura la adoración, entonces hay gozo en el pueblo del Señor. Hay alegría en el pueblo del Señor. Pero ¿sabe qué sucede con quienes todavía están rindiendo lealtad al rey Saúl? Sienten envidia. Mical, a pesar de que era la esposa de David, siempre siguió guardando lealtad a Saúl, a pesar de que Saúl había querido matar a su propio esposo. Y ella se sentía avergonzada de ver a David. ¿Sabe? No importa si el próximo domingo aquí danzamos en la presencia del Señor. Si usted llega a su casa y levanta sus manos y en la casa lo miran como bicho raro, no se preocupe. Lo que usted está disfrutando es el producto del gozo de la salvación del Señor en su vida. Muchos van a intentar apagar el fuego que el Señor ha encendido en nuestros corazones, pero nosotros debemos mantenerlo encendido porque sabemos que la presencia de Dios en nuestras vidas. Van a intentar apagar el fuego. Reflexión en esta lectura. Dice el capítulo 16: trasladaron el arca de Dios
y la colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado. Le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Después repartió a cada hombre y a cada mujer en todo Israel una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor, Dios de Israel. Asaf, el líder de este grupo, tocaba los címbalos. El segundo era Zacarías, seguido por Jehiel, Semiramot, Jehiel y Matatías, Eliab, Benaía, Obededom y Jehiel. Ellos tocaban las arpas y las liras. Versículo 6. Los sacerdotes Benaía y Jaasiel tocaban las trompetas continuamente ante el arca del pacto. Reflexión en este último punto. David preparó un lugar para el arca de Dios y se levantó una carpa especial para ella. Esta carpa no se ubicó simplemente ahí en Jerusalén. No, se ubicó en el monte de Sión. Recuerde que Jerusalén también es conocida como Sión, pero no es simplemente que el arca estuviera en Sión, era en el monte de Sión, en el monte de Dios. Esto es una figura del nuevo sacerdocio por medio de Jesucristo. Esta ubicación nos permite ver que no se trataba simplemente de que el arca del pacto estuviera en Jerusalén, sino que allí debía ser ubicada en un lugar especial. Pregunta en este segundo punto: ¿qué lugar tiene Dios en tu vida? Es una buena pregunta, porque el arca lo hubieran podido poner en cualquier lugar de Jerusalén, pero no era así. Debía ser ubicada en el monte Sión. ¿Qué lugar? ¿En qué lugar has ubicado a Dios en tu vida? ¿Qué lugar le has dado a Dios en tu vida? ¿Se la dejo ahí? ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? David entendió que había unas personas elegidas y autorizadas para transportar el arca del pacto y para oficiar las ofrendas y sacrificios a Dios. Ellos eran los levitas, los sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo del 4 al 10. Audiovisuales. Primera carta del apóstol Pedro capítulo 2 del versículo 4 al 10. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 10. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, hablando de nosotros, dice, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él, es decir, Jesucristo, es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. ¿Por qué tropiezan? Porque no obedecen, pero no obedecen ¿qué? La palabra de Dios. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Yo dije, no se fueron con el Señor.
Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Cuando Dios habla de restauración, Jesús, lo primero que debe restaurar en nosotros es la identidad nuestra en Cristo Jesús. Lo que ocurrió en el pasado ha quedado atrás. He aquí el Señor hace nuevas todas las cosas y ahora importa lo que sucede de aquí en adelante que estoy en Cristo Jesús. Si nosotros seguimos mirando la choza caída, ay Dios mío, es necesario hacer un diagnóstico para iniciar, porque ese es el punto de partida. Pero necesitamos reconocer que la choza caída ha sido restaurada, ha sido levantada, que Jesucristo ahora es Rey por siempre y para siempre, que es el gran sumo sacerdote y que nos ha hecho pueblo suyo, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo que pertenece a Dios. Antes yo ya sé que yo no soy el que un día fue abandonado por su papá. Yo ya no soy el que un día abusaron. Yo ya no soy el que un día robaron. Yo no soy el que algún día le quitaron la oportunidad. No, yo soy un hijo de Dios. Somos su templo, somos su pueblo, somos sus sacerdotes, somos su nación santa, en quien Él ha prometido derramar su espíritu para que no solamente esté con nosotros, sino que esté en nosotros y sobre nosotros. Los levitas y sacerdotes se purificaron para poder transportar el arca y posteriormente servir en el tabernáculo. En la actualidad, solo el sacrificio ofrecido por Jesucristo como sumo sacerdote y como ofrenda, porque Él mismo se presentó como cordero, nos hace aceptables delante de Dios. O sea que la primera acción o la acción que necesitamos reconocer para nuestra restauración y nuestra libertad es la acción que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Su obra en la cruz, su muerte, su resurrección. Vaya conmigo por favor, ya para ir terminando, a Hebreos capítulo 10, versículos del 12 al 19. Usted dirá, pero ¿por qué estas enseñanzas a veces son un poquito largas? Y bueno, usted sabe que dentro de la dinámica que tenemos en estos momentos, generalmente tengo la oportunidad de compartir el mensaje cada 20 días y si lo hiciéramos por partes, de pronto se rompería la línea de la enseñanza. Así que por el momento usted va a tener un poco de paciencia, pero ya vamos a terminar. Hebreos 10 del 12 al 19. Lo voy a leer, dice la Biblia así: pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó, diga conmigo, perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Él te está haciendo santo. Tú ya eres santo porque santo significa apartado, escogido, separado, pero también te está santificando, es decir, está renovando, transformando tu alma. Está salvando nuestra alma, porque la salvación se ha manifestado primero en nuestro espíritu, porque somos nuevas criaturas, alguien que antes no existía. Ese es el nuevo nacimiento. Por eso lo primero de lo cual te debes asegurar es que hayas nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, necesitas nacer de nuevo.
Y si has nacido de nuevo, necesitas que tu alma empiece un proceso de salvación, de santificación por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, dice que ya nos ha hecho perfectos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. David ordenó a los servidores para que todo se hiciera de manera continua y en orden. Nuestra vida debe ser una vida de adoración continua delante de Dios. Ahí sí habrá coherencia entre lo que hacemos y lo que cantamos. Finalmente vemos como David, siendo rey, se puso vestiduras sacerdotales para realizar todo este proceso, siendo un tipo de Cristo, que es rey y es sacerdote. En el caso de Jesucristo también fue ofrenda, fue cordero. Jesucristo es rey, es sumo sacerdote para siempre. Al completar su tarea, David bendijo al pueblo y el pueblo tuvo alegría. Todo esto fue de bendición porque era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras cargaban el arca. Por eso ellos presentaban ofrendas y sacrificios a Dios. Usted y yo debemos estar seguros que mientras vamos al trabajo, mientras salimos de la casa, cuando vamos al centro comercial, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a estudiar, vamos transportando la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. Amén. Usted va con la presencia de Dios porque la presencia de Dios habita en usted y está sobre usted. Y usted va caminando por la calle y usted va caminando, pero la presencia de Dios la está transportando. ¿Sabe dónde? En sus manos, porque usted es sacerdote del Señor. Y por causa de eso, tiene que haber bendición. Tiene que haber algo especial en los que están a su alrededor. La presencia de Dios en su vida debe provocar alabanza a Dios. Yo quiero en esta mañana pedir el favor que cierre sus ojos. Aquí apenas estamos empezando a estudiar el tabernáculo de David. El tabernáculo de David inició a partir del momento en que el arca del pacto regresó a Jerusalén. Todos sabemos la historia. Con el tiempo el arca fue transportada al templo de Salomón, pero nuevamente allí habían unas formas, habían unas normas para la adoración. Pero fue solamente durante el tiempo en el que el rey David fue rey que había un acceso libre a la presencia de Dios para adorar. Y el tabernáculo de David es un tipo de la iglesia. Es decir, el tabernáculo de David, cuando habla de la casa de David, estaba hablando el Señor de nosotros, de la iglesia, que está conformada por Israel, por los descendientes de Edom y todas las naciones que Dios ha llamado para ser suyas. Ahí estamos usted y yo. Ahí está la iglesia del Señor Jesucristo en Valledupar, la iglesia cristiana del norte y las demás iglesias que el Señor ha levantado a lo largo de toda la tierra. El tabernáculo de David se levantó durante 45 años, pero como le digo, nos representa a usted y a mí. Dios hace un nuevo pacto por medio de Jesucristo. Hizo un pacto con David y Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa. Al final David entiende que todo lo que sucedió es producto del poder de Dios y de su misericordia. Este proceso de restauración, si bien es cierto, requiere de que nosotros entendamos que debemos proceder al arrepentimiento. También es importante que podamos reconocer la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo quiero hacer una pregunta en esta mañana para terminar. Hay personas que hasta el día de hoy han intentado
adorar a Dios a su manera. Hay personas que han intentado en este lugar relacionarse con Dios a su manera, pero hoy hemos entendido que no es a nuestra manera. Dios tiene su manera. Y el único medio para acercarnos al Padre se llama Jesucristo. Si tú has intentado acercarte en tus propias fuerzas, en una carreta nueva, con mucha música, de diversas maneras, hoy quiero invitarte para que tú puedas adorarle por medio de Jesucristo. Y para eso es necesario que tú le entregues tu vida a Jesucristo. Si sabes que has intentado agradar a Dios en tus fuerzas, relacionarte con Dios a tu manera, pero tu vida sigue vacía, en tu vida sigue produciéndose muerte, caos, desorden, entonces necesitas que el Señor restaure tu casa, que restaure tus muros dañados, que restaure esas ruinas para que la gloria del Señor venga sobre ti.